nacionalista vasco, o sea, lo que los americanos llaman el number one del nacionalismo vasco. El personaje más influyente. Y además, perdone, señor Arzayus. Yo no pinto nada en ha llegado usted, ha llegado usted diciendo aquí, bueno, ha llegado, le nota un poquitito crecido, digo yo que por las elecciones vascas, y ha dicho, bueno, me pongo en vuestras garras un día más, que no ha dicho eso. Sí. Ahora lo ha dicho. Bueno, pues nada. Aténgase a las consecuencias, señor He estado Arzayus. muchas veces en vuestras garras y todavía no me he llevado arañazos. O sea que... Bueno, déjeme que le diga, estamos pasada ya la resaca de las elecciones vascas. El señor Anasagasti ha dicho hace bien poquitas horas que ustedes tienen palancas para obstruir el gobierno socialista del Estado si los socialistas, no se ponen a modo o no se ponen a tono en lo que se refiere a la gobernabilidad de Euskadi. Ahí le dejo esa y ahora ya está usted en nuestras garras. Bueno, yo no he hablado con Anasagasti, pero estoy seguro que no ha dicho sí. Eso dice El País, señor Estioler. Habla de oposición. Porque aquí hacer comentarios a golpe de periódico, vamos dados. No, pero no, Anasagasti mensajero no ha podido decir eso. Anasagasti habrá hecho un comentario de que si allí se niegan a asumir responsabilidades, lo que sea, porque lo que sí termina diciendo el propio periódico es que hará falta un cataclismo para que los socialistas no terminen su mandato. Por lo tanto, lo uno con lo otro no parece que se casa. En todo caso, yo lo que digo, primero, nosotros hoy no estamos haciendo relación la política que llevamos, porque también estábamos en un parlamento en Madrid, por lo tanto, de cara al gobierno socialista de Madrid, con lo que allí suceda. Segundo, allí es un proceso abierto, por lo tanto, el decir que van a estar, que no van a estar, posiblemente Anasagasti ha respondido a algún otro parlamentario socialista a la vez que anda suelto y por libre diciendo barbaridades. ¿Como por ejemplo? Bueno, un tal señor Rojo me ha dicho unas cosas peregrinas, ¿no? Entonces, en esa dialéctica lo que no se puede es, digamos, extrapolar lo que dice Anasagasti. Yo, evidentemente, sí estoy autorizado para decir una cosa, y es que todavía no se puede ni predecir, ni definir, ni es conveniente incidir en cómo va a surgir allí un gobierno, con quiénes, etcétera. Socialistas, evidentemente, allí están con su trauma particular. Yo sé lo que es eso, porque a nosotros nos pasó algo parecido después de nuestra decisión. Que algunos entre ellos estén hablando de pasar a la oposición, pues también lo entiendo, porque evidentemente hay un cierto sentimiento de decir no ha sido premiada o reconocida nuestra labor de gobierno, por lo tanto es el voto el que nos echa a la oposición. Nosotros estuvimos en esa misma tesitura cuando, a raíz de nuestra decisión, pues claro, bajamos de 32 diputados a 17. Sin embargo, bueno, luego se recapacita y veremos a ver en qué termina el tema. Pero lo primero que necesitan los socialistas es respeto, a que tengan su propio análisis y sus propias cuentas internas. Y luego veremos. Por lo tanto, no hay nada escrito, ni por supuesto ninguna amenaza en lo que ha podido decir Anasagasti. Anasagasti constata una cosa, que efectivamente, ante pues bastante gente que dice, esto es con 5 diputados, el PNV, pues que, bueno, no se le desprecie, porque sí puede. El presidente del gobierno, Felipe González, durante la campaña les echó unas flores a ustedes y echó una flor general a la entente socialista. Efectivamente, porque Felipe González es un hombre sensato y reconoció lo que había, porque yo sí creo que con todos los problemas que hemos tenido, como pasa en cualquier coalición, y los hemos tenido, y tal vez al final algunos incluso problemas ociosos, pues yo creo que hemos dado el tono de que gente muy diferente está gobernando prácticamente durante 8 años, atendiendo a unas necesidades de un país conflictivo en lo económico y en lo político en tiempos difíciles. Visto así, señor Zayos, esta entente, esta relación entre el PNV y el PSOE, no parece haber sido muy rentable para el Partido Socialista de Euskadi. Decía el otro día aquí Juan María Vandrés que cuando hay un gobierno de coalición casi todo se apunta a quien ostenta la lehendakaricha, en este caso la presidencia del gobierno vasco, a José Antonio Ardanza, y por ende al PNV. Quizá eso ha ocurrido también. Bueno, eso depende de con qué visión se mire. Sí suele suceder lo mismo en alcaldías, etcétera, que el alcalde se lleva un poco ¿cómo diría yo? Las flores. Sí, bueno, pero es que en un periodo de 4 años enormemente duros, con tasas de paro muy altas, con una crisis, con todas las industrias, con el agua al cuello y un poco más arriba del cuello, el que se puede hablar de flores, más bien el periodo en el que
la ciudadanía puede pasar factura al que está ostentando la cabeza del gobierno. Y no lo ha hecho. En otras ocasiones, es ya del libro el caso de Willy Brandt, cuando hicieron la gran coalición con la democracia cristiana alemana, a la siguiente salió Brandt de canciller. Por lo tanto, no matemáticamente el que está en una coalición en inferioridad numérica, ostentando la cabeza de otro grupo, recibe matemáticamente o automáticamente el castigo de la población. Eso hay que matizarlo. Yo creo que, bueno, yo no quiero incidir porque los socialistas están dolidos y lo comprendo. Ellos son los que tienen que hacer su análisis y tomar sus conclusiones, pero yo no me atrevería a decir que lo que les ha sucedido en el orden del resultado electoral sea precisamente consecuencia de que hayan estado gobernando bajo un lehendakari no socialista. Yo no me atrevería a decir eso. Y no quiero decir otras cosas porque no quiero incidir en sus reflexiones. Dígalas, haga el análisis de por qué el PSOE ha bajado sensiblemente, muy ostensiblemente, el número de diputados. Bueno, primero, yo creo que el PSOE ha bajado en todas partes, ¿no? Y todos tenemos en mente la serie de conflictos, algunos pues muy escandalosos en cuanto a la imaginación popular, también en sí, pero mucho más en cuanto imagen, como puede ser el caso Roldán, como puede ser el caso Mariano Rubio, etcétera, ¿no? Por no hablar de Filesa, pero esos son todavía mucho más expresivos. En ese sentido, bueno, todo eso ha repercutido en todas partes, porque si solo hubieran bajado en Euskadi, pues podrían haber dicho qué ha pasado ahí. No. En segundo lugar, yo creo que han llevado una campaña mal hecha, mal diseñada, yo creo que ellos también lo reconocen, y muy de altibajos y contradictoria. O sea que, y luego allí han tenido también, hay algunos temas, por ejemplo el tema de Osakidetza, en el que, bueno, hay un procedimiento judicial en el que a responsables pertenecientes al Partido Socialista se les ha procesado formalmente a resultas de lo que luego quede probado, de haber querido introducir masivamente gentes de su entorno en la sanidad vasca, ¿no? Claro, usted fíjese, en un medio en el que tal vez se han presentado a una oposición del orden de 10.000, como suele pasar ahora, todo el que fue excluido, ¿no? Pues se sintió defraudado personalmente. Está el ámbito familiar. Son cosas que inciden mucho más que, por ejemplo, que sea el caso Rubio, que al fin y al cabo, bueno, pues no va con el individuo, ¿no? Yo creo que es la suma de esas cosas lo que les ha sucedido. Y... Bueno, en la legislatura que comienza, van a convivir en el Parlamento Vasco 7 grupos políticos, sí. 7 grupos parlamentarios, todo un récord realmente. Y sobre el papel son varias las combinaciones posibles a la hora de formar gobierno, algunas evidentemente yo diría casi que utópicas, pero sobre el papel y con números posibles. Aparte de esta combinación PNV, PSE con un tercero, ¿qué otras combinaciones posibles ve usted? Bueno, allí... Alguien tendrá que gobernar, ¿no? Sí, por de pronto no solo es cuestión de matemática parlamentaria, no solo, ¿no? Pero sí hace falta una matemática parlamentaria. Tiene que salir un gobierno con un respaldo mayoritario, poder ser de mayoría absoluta con un parlamento tan complejo. Porque grupos menores que acaban, por ejemplo, Izquierda Unida acaba de salir al Parlamento Vasco, jamás ha estado allí, no sé si tuvo en las un escaño, una vez. Pero, bueno, no se le ha conocido en todos estos años. Unidad Alavesa. Esas son fuerzas políticas, posiblemente, que no van a ir al Parlamento precisamente con un sentido de colaboración, sino a sus fines y un poco a enseñar la cabeza. Por lo tanto, de 8 escaños para arriba quedamos PNV, por orden, PNV, PSE, Partido Socialista, el PP y Eusko Alkartasuna del señor Garaikoetxea. Y yo pienso que, vistas las cosas con un cierto realismo, ese es el ámbito de esos 4 donde caben las combinaciones y no otro, aunque teóricamente pudiera caber. Por ejemplo, de Unidad Alavesa, doña Enriqueta Benito, me parece que se apellida, decía el otro día que todos menos el PNV y Unidad Alavesa promociona un gobierno en el que estén el Partido Socialista, el PP, Izquierda Unida, el señor Garaikoetxea y ellos mismos. La verdad que sería una virguería, usted se imagina.
tal como está el cotarro Dicho político. sea sin ánimo de erotizar los desayunos, lo de virguería. Pero indudablemente ahí sí que daríamos la nota si el Parlamento Vasco surgiera un gobierno de este tipo. Pero vamos, que ya se han dado ustedes un toque, Partido Popular y ustedes, señalando sobre todo las dificultades que habría para un entendimiento. No, hay toques. Aquí la gente habla un poco por su cuenta, porque algún colega de ustedes le pone la cebolleta y, bueno, pues no sabe qué decir. Oiga, Mire contra usted, el en este periodismo, momento... Ya yo no le son, puedo- los micrófonos ahora son alargados. Ya. En este momento yo le puedo a usted garantizar que, bueno, se pronunciará uno u otro, de un partido u otro, el señor Mayor Oreja pues dirá algo también porque le ponen en un membrete, como decía un amigo mío, pero mire, el que está encargado de las conversaciones primeras, como es lógico, es el señor Ardanza. El señor Ardanza tiene 3 puntos claros que dijo en la campaña y dijo ayer en la rueda de prensa. ¿Con quién? Primero, ¿qué? Un programa. Seamos capaces de hacer un programa conjunto. Segundo, que haya fuerza, es decir, un apoyo suficiente, la mayoría. Y tercero, que esa fórmula de una cohesión a todo el país, y no a Guipúzcoa y Vizcaya dejando a Álava de lado, etcétera. Y bueno, dentro de eso, esos 4 partidos serán los que más o menos vayan al final a decidir la fórmula del gobierno. Unión Alavesa, lo mencionó usted aquí, parece que ustedes, o sea, usted concretamente y Unión Alavesa tienen algún contencioso directo y personal, ¿no? Bueno, yo por lo visto tengo contenciosos con mucha gente, porque... Ese es un fenómeno curioso el de Unión Sí, Alavesa. cuando digo yo algo- Véngase usted a analizarlo, señor Arzayuz. Sí. Y es un Un fenómeno... partido, es un fenómeno curioso, digo, atractivo políticamente. Unidad Alavesa. Unidad. Cuando Un digo partido atractivo quiero decir provincial. que partido provincial, un partido que además, no digo segregacionista, pero que foralista y peculiar, en todo caso. No es tan peculiar. Bueno. Mire usted, el alavesismo, como el navarrismo, que desembocó en UPN, como el vizcaínismo, que intentó buscar una fórmula política, responde, por lo menos en la teoría, en lo que ellos formulan, a un sentimiento de las estructuras políticas anteriores. Vizcaya era una entidad política propia, Navarra era una entidad propia, o sea que los vascos nunca estuvimos bajo un parlamento, jamás, cada territorio tenía el nuestro. Eso evidentemente ha dejado. El propio Sabino Arana, cuando formula el nacionalismo, lo hace con una fórmula confederal de los 4 territorios que él dice vascos. Por lo tanto, y luego, si ustedes van sobre todo al periodo republicano, cuando empieza, sobre todo en virtud del nacionalismo, a hablarse de un estatuto de autonomía conjunto, siempre sale la voz de fuero sí, estatuto no. Es decir, la contra de cualquier movimiento de unión en una fórmula política, la que sea, de los territorios vascos en uno. Y este es un fenómeno más. Mire usted, allá por el 77, yo soy de los del 77, yo fui diputado por Guipúzcoa en el primer congreso, en las primeras elecciones del 15 de junio del 77, y entonces yo me acuerdo que desde el proyecto, diríamos, un proyecto nacional vasco de estatuto conjunto, de autonomía conjunta, parecía entonces más problemática la adhesión de Álava que Navarra. Luego lo que pasa es que hubo decisiones en Madrid que dijeron estos no y estos sí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en Álava, que había una vida política muy reducida en aquel momento, había unos cuantos de los que alaveses que dirigían la política que había allí, eran absolutamente contrarios a formar parte de una comunidad política conjunta. Luego UCD y los partidos grandes y el PSOE, como ya decidieron que sí, que la comunidad vasca, los 3, pues esos se integraron más o menos en esos partidos. Pero, bueno, eso estaba ahí, porque el sentimiento alavesista existe y existía. Y entonces hubo un momento, y no hace mucho, en el que dentro del PP, 2 personajes, por cierto, funcionarios, los 2 gallegos, riñeron entre sí por sus cuestiones internas de partido. Y uno de ellos, el señor Mosquera, quedó fuera de juego y entonces escindió el PP y tomó la bandera alavesista y formó Unidad Alavesa. Eso es lo que es Unidad Alavesa. Bueno, hoy la juventud, que a veces vota lo que protesta, ¿verdad? Porque hay mucha juventud con problemas. En Álava, por ejemplo, votan gente a Unidad Alavesa sin saber ni de dónde viene, ni por qué, ni nada. Simplemente, como está en fase de protestar contra todo, pues parece que es hasta moderno, ¿no? Porque, por lo visto, el protestar es actual. O sea que es un fenómeno de ese tipo. Y si me permiten ustedes ser cínico,
Va a ser que no lo inevitable soy. que lo sea, don No, Xavier. no, yo de cínico no tengo nada, pero quiero decir lo mismo que cuando nuestra escisión hubo muchos que se frotaron las manos, porque el PNV quedó así. Y además dentro del nacionalismo cabía jugar con unos y con otros, visto desde un punto de vista cínico, pues es una escisión del PP. Que si no existiera Unidad Alavesa, el PP hoy sería el primer partido en Álava. Y ha habido gentes, y también en estas elecciones, que desde los resortes de poder que tienen, que primero contribuyeron a la formación, a la financiación de Unidad Alavesa, y segundo han ido apoyando a Unidad Alavesa contra el PP. Cosa que yo, desde luego, repruebo. Esas diríamos, cosas dirigidas a dividir partidos, al final padecemos todos, porque un sistema que se basa en partidos, lo primero que necesita son formaciones fuertes, y no escisiones y historias, en mi opinión. Vamos a hablar entonces de formaciones fuertes, las que están por encima de 8 escaños. El próximo miércoles comienzan las consultas en Vitoria para la formación de gobierno. El señor Ardanza va a hablar con los principales líderes políticos del País Vasco. Y usted ha hablado de 4 fuerzas principales. Vamos a ver si sacamos algo en claro. PNV, y me voy a referir primero a los socialistas. Los socialistas han bajado sensiblemente. Hay un sector del partido, como usted sabe, en Euskadi, que quiere pasar a la oposición, y otro sector que sería partidario de gobernar, pero solo con el PNV y no con Euskal Kartasuna, según se sabe. Por tanto, esa posibilidad por parte del PSOE. El Partido Popular ya ha dicho, por boca de Mayor Oreja, que van a exigirles a ustedes que rompan sus compromisos con el PSOE en Madrid y en Vitoria para iniciar una colaboración en tareas de gobierno, lo que llama Mayor Oreja la gran rectificación. Y Euskal Kartasuna, en declaraciones ayer de Carlos Garaikoetxea a Radio 1, de Radio Nacional de España, decía que tal y como estaban las cosas, entendían que era posible un mayor entendimiento quizá con el PSOE en el gobierno que con el Partido Popular, según las primeras declaraciones. Todo esto es antes de las conversaciones. Y luego están ustedes, que son los que parten el bacalao aquí, el PNV, que pueden optar o por un gobierno a 3, un gobierno con respaldo, o por un gobierno solo a 2, que es otra hipótesis que no se descarta, con el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra PSOE, con lo que no tendrían la mayoría, se quedarían a 4 escaños de la mayoría. Este es el escenario, y ahora yo le pido a usted que sea lo más claro posible en cuanto a las preferencias del PNV, de Xabier Arzallus y de José Antonio Ardanza, para formar gobierno. Mire, yo, en primer lugar, lo que no puedo en este momento es hablar de preferencias. Sería torpe por mi parte. En segundo lugar, es el señor Ardanza el encargado, por el partido, lógicamente. Primero, porque es el Lehendakari en funciones en este momento, y segundo, es nuestro candidato al Lehendakari. Pues es el que va a llevar las conversaciones, por lo tanto, el que ya anticipe preferencias. No creo que ayudara nada a ningún Pero bueno, proceso. 2 o 3. Esa preferencia sí la tendrá usted clara, señor Ardanza, señor Bueno, Arzallus. pero una cuestión es preferencia y otra cosa es lo que va a salir. Entonces, bueno, yo simplemente creo que he marcado los 3 puntos por donde los ejes por los que se regirá. En lo que podamos una coalición, ¿verdad? Esos 3 puntos que he dicho, que dijo Ardanza claramente, y los 4 partidos en el que yo creo que probablemente, no creo que Izquierda Unida, por ejemplo, esté interesada en entrar en el gobierno en este momento, en su euforia de entrada en el Parlamento. No creo que Izquierda Unida quiera entrar en ninguna combinación donde esté el PSOE. Y la verdad, PNV, PP, Izquierda Unida, también sería vistoso, ¿verdad? Sería virguero, como dice usted. Virguero, sí. tal como está la política en general. O sea que, bueno, yo no le puedo dar más pautas porque incurriría en torpeza. Sí, pero una repetición de la coalición de gobierno en minoría mayoritaria sería para usted no deseable, descartable, peligrosa. Bueno, por lo menos, no lo sé, a veces es que no hay más remedio, porque, oiga, no cree usted que ahí es lo que quiera el PNV. Entonces habrá que ver, que usted mismo ha dicho que entre los socialistas vascos se pronuncian en diferentes alternativas, o estar fuera, o estar solo con el PNV, sin... Tal vez los socialistas teman que si está también Euskal Kartasuna, pues ahí haga una especie de pinza nacionalista. Bueno, a mí, francamente, ese es un argumento que no entiendo. Nosotros, con Euskal Kartasuna, pues tampoco es por amor por lo que estaríamos en un gobierno, ¿no? Y posiblemente podríamos temer con más razón que la pinza pueda ser de Euskal Kartasuna y el Partido Socialista sobre el PNV, ¿no? Pero, bueno, esas son las combinaciones y yo no puedo, sería torpe por mi parte el entrar a más y hablar de preferencias. Está muy cauto, señor Arzallus. Puede ser una... No, es que no quiero estudiar nada. Ahí podría ser el temor a una pinza, más que una pinza nacionalista, a una pinza familiar. Pensando que, bueno, que aprovecharían ustedes para que Euskal Kartasuna volviese a la Eixea común, ¿no?
No sé si se ¿Qué dice le bien lo de parecería a casa usted en una euskera? pinza familiar del PSOE de Izquierda Unida? Señor Arzani, perdón, señor Maquiavelo, señor Maquiavelo, todos sabemos que esta puede ser la legislatura de la reconciliación Euskal Alkartasuna PNV y que seguro que lo que tiene usted en la cabeza es recuperar la égida en escaños previa a la escisión en esta legislatura. Vamos, no nos desmientan eso. Eso es imposible. ¿Cómo que eso es imposible? Sí, hombre. Para usted es imposible ¿Usted da eso. por descartada Pero esa vamos, reconciliación? Primero, mire usted me llama señor Maquiavelo, una de dos. O usted no conoce al señor Maquiavelo o no me conoce a mí. hombre, la razón de Para Estado, la empezar. razón de Estado que consagró. Yo a Maquiavelo le conozco muy bien y yo no soy hombre de doble moral ni acepto el maquiavelismo político, aunque no sea un Saavedra Fajardo. Pero bueno, eso quede claro, yo no soy Maquiavelo, puede usted estar seguro. Pero bueno, pues, ¿qué más quisiera yo? Que efectivamente viniera una reunificación nuestra, ¿no? Después de la lamentable escisión que tuvimos. Pero no cree usted que eso es probable. ¿No? No. Yo tengo la sensación de que están ustedes más cerca ahora, que ese enfrentamiento, esa ruptura que había personalmente entre el señor Garaikoetxea y usted, parece que empieza a hacerse sólida la unión ahí, o empieza a haber un principio de solidificación No. en la ruptura, ¿que no? Eso no lo reduzca usted a cuestiones personales. Sí, las Tal hubo, vez a muchas cuestiones personales, porque ahí, en un proceso de ese tipo, y yo quisiera que los demás no pasaran por ahí, y temo por el PSOE, y no es bueno para nadie. Si yo fuera Maquiavelo, a lo mejor incidiría en esa división interna, pero no es bueno para nadie. Pues suele haber unas heridas tremendas. Familias, gentes, amigos que han trabajado juntos y que de repente inciden en una serie de factores, hasta odios, que necesitan mucho reposo para superarse. O sea que yo no espero que en esta legislatura nosotros lleguemos a la cota en la que antes estuvimos. El que hubiera una buena colaboración entre nosotros y se fueran desmontando agravios sería bueno. Y desde luego puede usted estar seguro que yo pensaré lo que quiera del señor Garaikoetxea y ¿Para tendré, qué ha no le servido la tendré escisión, afecto, señor Arzani? pero eso no va a ser óbice para que las cosas avancen si pueden ¿Al avanzar. nacionalismo vasco le ha servido para algo la escisión? No, ha sido un desastre, como toda decisión. Cuando se celebran unas elecciones, cuando se hace el recuento de votos, siempre da lugar a que se puedan hacer muchos cálculos, muchas sumas, sacar muchas conclusiones, muchas comparaciones, a veces adecuadas, otras veces, bueno, se cogen por los pelos. Y una de las conclusiones que se sacó de estas elecciones es que el nacionalismo en su conjunto, y aquí sumamos al PNV que subió, pero otros que descendieron, que en conjunto la idea del nacionalismo, en la cual están el PNV, Herri Batasuna, Euskal Alkartasuna, que ha perdido votos. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? Bueno, ahí cada uno echa su análisis y veo yo análisis muy diferentes, cada uno es dueño de hacerlos, ¿no? Se dice la suma de votos, bueno, no se considera la abstención, no se considera el hecho que, por ejemplo, ha habido, por primera vez, del orden de 16 o 18.000 votos en blanco. ¿Votaron ya los que se fueron de caza? ¿Tiene noticias ya? Bueno, Ya. nosotros hemos andado a la caza del cazador para el voto. por Ya, correo. no, es que no se le escapó ni Porque esa a es usted, que, ¿eh? oiga, es que es tremendo eso. Es que los Se van a cazadores- Burgos nuestros votantes a Usted cazar. sabe a Burgos y a dónde puede. ¿Sabe usted lo que es un cazador? Que está esperando que se levante la veda. Porque Oiga, tiene no hubo pasión. nada detrás de lo de Burgos, porque si hubiera dicho el condado de Treviño, yo hubiera dicho, ya está. No, es que se van a Burgos a cazar. No es por Burgos, es que se van a cazar. A mí me da igual que se vayan a Cantabria, porque en Cantabria no hay ni un pájaro. Y se van a donde Eso lo dirá hay. usted, señor Antaño. No, y en Euskadi tampoco. Por eso salen todos a buscar a los campos de Castilla, que es donde hay caza, ¿no? Pero claro, es un fenómeno tremendo. Los cazadores van a... Pero en Cantabria está el señor Ormaechea. Y anduvimos, como le digo, auténticamente a la caza del cazador, para recordarles, porque a recordarles que bueno, que no van a poder votar, porque la víspera, justo en Burgos, se levantaba la veda. Bueno, no me ha contestado usted a ese... Porque no le hemos Con lo de la dejado. caza, No le hemos dejado. usted comprenderá que se me ha ido el pájaro. Sí, sí, no. Será muy inteligente, pero no contesta. Claro. Ya verás cómo será una respuesta inteligentísima. Repita, Carcedo, que yo No, contesto preguntaba todo. a qué atribuye usted y cómo valora usted ese descenso del voto global Sí. del nacionalismo. Bueno, primero hay que ver si ha descendido tanto, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, se consideraba que Euskadi Ezkerra era una fuerza nacionalista. Yo me acuerdo que muchas veces Aulestia decía que ellos eran abertzales y no nacionalistas, y nunca pude saber la distinción. Pero, bueno, hace la impresión de que el gran voto de Euskadi Ezkerra ha ido a Izquierda Unida. Todos que han ido ahí no son nacionalistas, o anteponen su izquierdismo, diríamos, a un nacionalismo, o no encuentran referente en nacionalismo para su voto, porque no votarán al PNV, ni votarán a Euskal Alkartasuna, ni votarán a Herri Batasuna. Eso es una cuestión. Y los 16.000
por lo menos votos en blanco por primera vez, que son votos de gente que ha dado un aviso a alguien. Yo creo que Herri Batasuna. Gente que, a pesar de que Herri Batasuna no ha dado un gran descenso, pero va descendiendo paulatinamente mucho, bueno, ese es un planteamiento interesante, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una matemática. Desde luego, ¿A quién favoreció? yo considero que el nacionalismo per se somos nosotros, que cumplimos 100 años el año que viene como partido sólido y hemos subido en votos. La abstención, en este caso, ¿a quién perjudicó? Yo creo que la abstención perjudica siempre a los grandes. Y posiblemente en esta coyuntura perjudicó al PSOE, perjudicó a Herri Batasuna, básicamente. Vamos a hablar, si le parece, de Herri Batasuna, justamente. Quería plantearle 4 cuestiones sobre Herri Batasuna. La primera, esa bajada, lentamente van bajando, bajaron en las europeas, han bajado también en las elecciones vascas. Después, esa protesta que ya han explicado algunos dirigentes de Herri Batasuna, porque no van a ser llamados a consultas en Ajuria Enea. Yo no recuerdo si han sido llamados en alguna ocasión para formar gobierno, pero bueno, han protestado y han dicho que quieren ir también a Ajuria Enea y que se les excluye. Tercera cuestión, lo que dijo José Antonio Ardanza en la campaña. Dijo que Gerry Adams, el líder del Sinn Féin, les había dicho a los dirigentes de Herri Batasuna que tendrían que abandonar la lucha armada y seguir el ejemplo de que luego me ha planteado el IRA. Y la cuarta, si usted le sorprendería el planteamiento de una tregua por parte de ETA en los próximos tiempos, porque es algo que se viene barajando, como usted seguramente sabe muy bien, mejor que nosotros. La primera, ¿cuál ha sido? Que se me ha ido. La bajada. La bajada de Herri Batasuna. Bueno, evidentemente Herri Batasuna iba bajando. Pasa que a veces se mide solo en escaños. Pero Herri Batasuna en estos últimos años ha bajado muchos miles de votos. Yo que tengo mala memoria, no me acuerdo en este momento cuántos, pero muchos miles de votos. Ha sido una bajada paulatina. Fíjese que hemos tenido las primeras elecciones felizmente sin ningún atentado de sangre. Eso en sí es satisfactorio, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una corrección de estilo, por llamarle a una electora. Fíjese que un atentado... ¿Usted cree que ahí hubo intencionalidad y premeditación? No le quepa y alevosía. ETA puede poner su coche bomba o matar a un policía en cualquier momento. Solo hace falta un canalla para matar a alguien. Sí. No haría falta más de uno, uno solo. Y bueno, tienen aparato como para eso. Tanto, si no lo ha hecho es porque no ha querido. ¿Por qué no lo ha querido? Vamos a entrar en la interpretación. Pero desde luego porque no le conviene, evidentemente. Y yo creo porque se iba dando esta bajada. O sea que matar no da votos, evidentemente. Yo pienso que esa es la razón. No encuentro otra, aunque no estoy enterado de sus intenciones. La bajada ha seguido. Y fíjese esos votos en blanco. En las elecciones europeas hubo, pues, como aquello está muy lejos, mucha gente de Herri Batasuna que no fue a votar. Herri Batasuna, yo creo que como cualquier partido, más o menos, pero ellos más, porque tienen una organización mucho más fija, diríamos, de movidas, etcétera, y de control de sus gentes, los que consideran sus gentes, punteó en los censos electorales quiénes habían votado y quiénes no. Y entonces ha avisado a cada uno, tú por qué no fuiste a votar. Y yo atribuyo... En ese plan. Los votos, sí, claro. Y yo atribuyo los votos en blanco exactamente a que hay gente de Herri Batasuna que sigue protestando, que ha ido a votar para que no le punteen, pero ha votado en blanco. A través de los interventores. Sí. Que luego algunos de ellos forman parte de comandos terroristas. Bueno, eso también lo vemos nosotros lo vemos en afiliados, ¿no? Porque lógicamente un afiliado, pues uno de los primeros deberes que tiene es ir al voto, y si un afiliado falla al voto, ¿para qué tiene usted un afiliado? Pero ellos lo hicieron. Por lo tanto, eso respecto a la bajada, ¿no? Que evidentemente les preocupa. Ese de los votos en blanco, ¿eh? Sí. Muchos. Son muchos. Y yo les atribuyo a estos, ¿no? Puede que haya algún otro, algunos de los que digo Esquerra, pero no, yo creo que ese es alguien que no ha querido dejar constancia que no ha votado. Alguien pero que no se pone en la mordaza, es decir, claro, delante de la cámara con una mordaza diciendo me callo. Julio César, ¿verdad? Es que los interventores, algunos interventores de Herri Batasuna, después han sido detenidos como integrantes de un comando terrorista, el Ambroa, por ejemplo. Eso lo he leído yo hoy en algún periódico, no lo sé, no he hablado con Atucha. Efectivamente han detenido un comando que le estaban siguiendo y le han detenido porque creían que iba a pasar a la acción. Porque creían. Eso es lo que he oído en la prensa. Porque no se han incautado armamento, en fin, información bastante exhaustiva. Yo tengo la misma información que ustedes. Yo no puedo pero sí sabemos, al parecer, que fueron interventores, actuaron como interventores el pasado domingo de Herri Batasuna. No lo sé, eso es posible, porque posiblemente si era un comando legal,
pues una de las cosas que hacían era extremar su normalidad de vida. Señor Arzallus, va por la primera todavía. Sí, claro. Es que, oiga, yo atiendo a todos. Está Yo atiendo a todos. Bueno, Es que se nos va el tiempo. Y es usted un personaje ir a bueno. Curianea, decía usted. Ahí arriba te suena. El señor Ardanza tenía el criterio, y lo expresó también en público, de cómo iba a llamar a consulta a quien no tiene, en primer lugar, no ha presentado ningún candidato al Endacari. Y segundo, no va al Parlamento. Y tercero, no reconoce ni el gobierno vasco, a quien llama el gobierno vascongado despectivamente, ni al propio Parlamento como representación cabal vasca. Entonces dice, ¿a qué efectos tengo que llamar yo a consulta a un grupo político que se pronuncia de esta manera? ¿Han sido llamados alguna vez? Si ellos, no lo sé. Es que no recuerdo. En todo caso, si ellos lo piden, Ardanza les llamará. Eso no les quepa la menor duda. Segundo punto. Gerry Adams. Gerry Adams, bueno, me parece que los oyentes saben quién es. El líder del Sinn Féin. Sí. Y dicen que es segundo del IRA. Segundo del IRA y primero del Sinn Féin, del brazo político. Bueno, efectivamente hubo unas misiones de Ribatasuna, una delegación también del Carri, de esa asociación. Iban a ir gente nuestra y los nuestros no fueron porque, bueno, como salió todo el tema, iban a pensar en la opinión que andaba el PNV salseando. Entonces dejaron de ir. Pero la sorpresa, por lo que nosotros sabemos, es que los de CAS, porque los que fueron, bueno, Ribatasuna, pero pues algo más, los de CAS, los antisistema, por llamar de alguna manera, los de la revolución, Ardanza y otros les han acusado de que no han dicho la verdad de lo que allí vieron. Porque con Gerry Adams estos iban con la cierta sensación de que en todo ese mundo de conversaciones ha habido algo más. Ha habido pactos secretos o algo parecido. Iban en la confianza a enterarse en qué términos el Sinn Féin y el IRA habían decidido dejar las armas. Porque hoy a estas alturas sabemos que es definitiva la dejada de armas. Y se encontraron con que Gerry Adams o los del Sinn Féin le dijeron que por nada, que simplemente llevaban X años con su lucha y habían llegado a la persuasión de que no ganaban esa guerra y que por tanto, ¿para qué prolongar sufrimientos? Que cifraban, iban a seguir luchando políticamente y que cifraban en 20, 25 años el éxito de sus reivindicaciones respecto a la unidad de Irlanda. Por la vía política. Sí, y que no había nada más. Lógicamente después tendrán su tratamiento cuando el señor Major empiece, que es el siguiente paso de cara a los presos, etcétera, ¿verdad? Pero esto es lo que ellos recibieron y se quedaron bastante estupefactos. Y no lo dijeron. No lo comentaron en público. Vamos con Y es a lo que se refiere. No, la cuarta y la última. última tregua de la sí, tregua. yo aquí, mire usted, yo incluso antes de las elecciones he visto, sobre todo es ABC. El señor Anson tiene sus obsesiones, y a lo mejor tiene derecho a tenerlas, aunque sería mejor que no las tuviera. Y una de ellas es esta, es ver, como dijo antes de las elecciones, y además hubo gente en las propias instancias del gobierno que creían que, por ejemplo, el PNV estaba, de verdad, había llegado a acuerdos con ETA, a cambio de una tregua, de una serie de acciones conjuntas, etcétera. Hoy he visto que habla de que Felipe González quiere, posiblemente tiene ya una serie de relaciones y el PNV va a tener también una... Bueno, yo tengo que decirles, porque yo no sé Felipe González, lógicamente, qué hace. Yo dudo mucho que esto sea verdad, pero yo sí sé lo que hace el PNV de cabo a rabo en este tema. Toda esa primera versión preelectoral de que el PNV había llegado a unos acuerdos, eso es falso. Yo empeño mi palabra delante de todos los oyentes. Es falso de arriba a abajo. Luego dicen, el PNV va a hablar con ETA. El PNV no tiene ninguna previsión de hablar con ETA. Ninguna previsión. El PNV no renuncia, y lo ha dicho siempre, a hablar con ETA. Y si pudiera hacerlo en términos, lo haría. Porque entendemos que hablar es necesario. De hablar hasta ahora nosotros no hemos sacado nunca nada. Por ejemplo, las conversaciones públicas que hemos tenido con la Ribatasuna. Y la Ribatasuna siempre nos ha llamado, pues, para que sirvamos de alcahuetes políticos, para que el gobierno de Madrid atienda sus demandas de negociación en los puntos de negociación que ellos ponen. Y nosotros siempre les hemos dicho que no, que lo hagan con Madrid, que saben el camino, que nosotros tenemos otra alternativa, por lo tanto, que no nos consideren como un instrumento de ellos para conseguir sus fines. Y así ha quedado. Y sin embargo, hemos vuelto a hablar más de una vez, simplemente para que no demos la impresión
de que estamos aislados y que negamos incluso el diálogo. Y no hay más. Que vaya a ver, porque el señor Ansona habla, y yo creo que son informaciones del señor Galindo, de Inchaurrondo, de la Guardia Civil, por todo lo que yo sé, vamos, por lo que yo deduzco, de que se han incautado documentos a ETA que hablan, eso es otra cuestión. ¿Qué está pensando gente de ETA o responsables de caso, lo que sea, de cara al futuro, de entablar o no entablar y cómo hacerlo? Pues eso es posible que haya alguna información policial que haya tomado documentos de su debate o de sus proyectos. Pero a este lado nosotros no sabemos ni una palabra de esto. Y no hay ningún, diríamos, trato hecho ni conversación planteada con ETA. Y ahí también empeño mi palabra. Ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera. Bien, comienza una nueva legislatura y usted está en el centro, tiene buenas relaciones con el gobierno central, tiene una indudable influencia, autoridad sobre tendrá sobre el próximo gobierno vasco, la tiene evidentemente sobre el PNV, partido clave en este sentido, tiene usted también una gran influencia sobre todo lo que sea nacionalismo vasco. ¿Usted qué es lo que propone para esta legislatura, que se ha anticipado ya que podría ser, y todos sabemos que sea así, la legislatura de la pacificación de Euskadi? Respecto a la pacificación, porque esta legislatura yo espero que también sea de otras cosas, pero respecto a la pacificación, pues yo creo que partimos de una base, porque si no estaríamos como siempre, ¿no? Sin poder llegar a ETA, sin poder convencer, sin saber qué es lo que propone. Hay una novedad, que la hemos dicho muchas veces, y es que se ha creado un clima. Palestina, Irlanda, y bueno, esto es fuerte. Es fuerte para la población, porque es la propia gente la que dice, bueno, ¿y nosotros qué? Es fuerte porque yo le he dicho en público y se lo he dicho al gobierno socialista, ahora Europa nos va a mirar a nosotros. A nadie le gusta tener líos en su seno. Estamos dentro de Europa. Y muchos gobiernos europeos que están preocupados por la violencia, pues también nos mirarán. Y posiblemente, si no hay alguna vía de solución, no pensarán que es solo culpa de ETA. Pensarán que tal vez aquí tampoco hay gente como nosotros que tengamos la imaginación y la flexibilidad suficiente para encontrar una vía de solución. Por lo tanto, hay un clima para todos y yo entiendo que todos nos tenemos que mover. Evidentemente, el moverse es dentro de unos mínimos de dignidad política. Esos mínimos de dignidad para mí están reflejados en el Pacto de Juliané, donde hay 3 puntos básicos, hay otros muchos. Uno fue el de la reinserción. Primero, mejor dicho, hay un punto, no sé si es el 6, que habla de que cada cual, dentro de las reglas de juego democráticas, podrá sostener y llevar adelante sus puntos de vista políticos sobre cualquier tema, bien sea de cara a la revolución social, a la independencia de Euskadi o lo que quiera. Y todos los partidos reconocimos que cualquier objetivo cabe desarrollarlo, llevarlo adelante dentro de las reglas de juego democráticas. Primero, una invitación, por tanto, a que defiendan lo que defiendan como los demás, en un marco democrático. Segundo, el siguiente punto es el de la reinserción. Todos aquellos que hayan formado parte de ETA, e incluso hayan tenido delitos, incluso de sangre, aunque no lo dice el documento, allí quedó muy claro en lo que dijimos en aquel momento, todos, si realmente han renunciado a la violencia, etcétera, hay que buscar fórmulas para ir reinsertándolos en la sociedad. Y tercero, caso de que se perciba o ETA deje las armas y renuncie a ellas de una forma clara, se ofrece un diálogo, una negociación no política. Es decir, lo que nosotros no aceptamos es que ETA pueda llevarse objetivos estrictamente políticos que dependen de la voluntad popular a cambio de dejar las armas. Tiene que ser otro contexto. Por tanto, distinguimos negociación en el que, como hemos hablado en el caso irlandés, entran presos, entran muchas cosas, pero no exactamente, diríamos, que sería, por ejemplo, que el tema de Navarra se pueda solucionar a cambio de que dejen las armas. Eso es imposible, porque primero depende de los navarros. Y ningún juego político ni ningún gobierno puede manipular la voluntad de los navarros para que, diríamos, estos señores dejen las armas, para decirlo de una forma clave. Esos son los 3 puntos. Y yo creo
que el presidente del gobierno, don Felipe González, el señor Ardanza y nosotros hemos dicho públicamente que nos atenemos a este planteamiento. Por lo tanto, todos los que anden buscando tres pies al gato y anden hablando de cosas, están buscando otra cosa. Están buscando enrarecer el ambiente e incidir todo el tema de la violencia en su batalla de Madrid, que digo yo, de derribar al gobierno socialista de cualquier manera, utilizando cualquier medio, como se hizo con el tema de la reinserción, que es mucho más serio y mucho más digno del uso que se le dio por parte del Partido Popular en su acoso y derribo, en su política no de oposición, sino de obstrucción. Me ha dado usted el pie para la siguiente pregunta que le tenía. ¿Ve usted qué bien respondo? Sí, muy bien, muy bien. Y yo quería preguntarle ¿Ve cómo está usted justamente... un poco crecido? Sí. Quería Crecido yo. Claro, con lo moderado que es usted siempre en Eso de sus siempre, autocalificaciones. eso no le oigan, Bueno, lo dirán todos. quedan 10 minutos Moderado. todavía. No cante victoria todavía. Quería hablar un poco de política española en su conjunto y a preguntarle justamente cómo está de firme el apoyo que ustedes vienen prestando. Un apoyo pues no escrito, no oficializado al gobierno socialista. ¿Siguen ustedes en la idea de que no son convenientes elecciones anticipadas? Mire usted, hablando claro, nosotros no tenemos ningún pacto con el gobierno socialista. Lo advertí, lo observé. A nosotros ni creemos conveniente, ni nos conviene, ni en general, ni a nosotros, el que el gobierno de Felipe González caiga de cualquier manera antes de finalizar su mandato. Siempre hemos puesto empeño nosotros en nuestro ámbito de gobierno de que contra viento y marea, y a veces la marea es a favor, que nos hubiera convenido disolver el Parlamento Vasco antes de tiempo, porque teníamos una buena coyuntura electoral. Jamás lo hemos hecho. Y hemos guardado puntualmente los 4 años, porque ese es el término legal del mandato. Por lo tanto, también me parece que en buen uso democrático, un gobierno que ha recibido un respaldo concreto, y no hace mucho, en plena crisis del Partido Socialista y de todas las imputaciones de corrupción, y recibió un respaldo concreto, dure el mandato entero de los 4 años. Segundo, a nosotros no nos interesa que vuelva a pasar lo que pasó con la UCD. Los últimos tiempos de Suárez. Suárez terminó como terminó, fueron tiempos desgraciados para España. Lo que allí pasó no tiene nombre. Luego vino Calvo Sotelo, ¿y qué es lo que sucedió? Aquel derrumbe, por sus conflictos internos, por el acoso, pues es lo que trajo la mayoría absoluta socialista. Que estamos en un sistema proporcional donde las mayorías absolutas no debían de existir si viviéramos en una normalidad política. No las hay en ningún país de Europa donde tengan este sistema electoral. Por lo tanto, en resumen, a nosotros no nos interesa, yo se lo he dicho al señor Aznar, no es ninguna novedad, que ahora haya un caos, que el Partido Socialista, por todo este acoso que está teniendo, caiga de mala manera y venga una mayoría absoluta del Partido Popular. No nos interesa, ni creemos que es conveniente para el país. Jugamos, por lo tanto, dentro de ese marco político muy claro. Damos apoyos cuando creemos que es sensato darlos. No depende de nosotros el mantenimiento del gobierno. Eso lo hace Convergencia y Unió y tiene su propio arreglo. Nosotros a veces servimos de un cierto colchón. Pero nuestros criterios de actuación en Madrid, en el Parlamento y de cara al gobierno se enmarcan en estas dos cosas que les he dicho, con toda claridad. Una cosita de menor cuantía. ¿Cuál es la condición inexcusable? ¿Cuál es la condición inexcusable, digo, que ustedes pondrán para formar gobierno en Euskadi? ¿Cuál es el marco que ustedes, fuerza mayoritaria, establecen con sus posibles socios para formar gobierno? Bueno, los que le he dicho, ¿no? Primero, un programa. Eso no creo que haya mucha dificultad porque desde luego con los socialistas hemos gobernado 8 años. Y caso de que fuera el Partido Popular, tampoco creo que en el tema del programa tendríamos mayores dificultades, porque las cosas a poder hacer son habas contadas. Tal vez de la jerarquía, diríamos, de importancias podríamos discutir. No creo que en el programa tuviéramos problema con nadie. Segundo, la mayoría. Un gobierno allí, yo entiendo que tiene que ser para 4 años, no un gobierno provisional hasta la primavera, como algunos desearían plantear. Primero porque el que nace provisional, pues es un mal parto. Segundo, el supeditar un gobierno autónomo a lo que suceda en Madrid tampoco me parece aceptable desde alguien, no ya nacionalista vasco, sino que realmente tenga un concepto de poder autónomo. Y tercero, pues que sea un gobierno que abarque un poco todo el país.
porque nosotros podíamos, supóngase usted, con apoyo parlamentario de alguien, hacer, supongo con Euskal Alkartasuna o con los propios socialistas, un pacto que no fuera mayoritario y que a lo mejor estamos fuera de las instituciones de Álava y en cambio estamos muy presentes en Vizcaya. Eso no es un gobierno para todo el país. Estos son los tres puntos sobre los que va a pivotar cualquier conversación con cualquier partido que esté dispuesto a asumir responsabilidades de gobierno. Bueno, luego, pues el reparto de funciones, de carteras, de responsabilidades, eso ya es... Antes de empezar los desayunos, usted dijo, a mí deben de considerarme el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, a usted le consideran Mr. Hyde. Buena parte de un sector de la afición considera el Dr. Jekyll José Antonio Ardanza, el Endacari. Y Mr. Hyde, han encontrado ustedes el matrimonio perfecto, la fórmula perfecta. Alder Dieguna, vamos a ver qué es lo que dice Xavier Arzalluz. Dice usted siempre, no solo de pan vive el hombre, es su frase favorita, por cierto. Una de ellas. Una de ellas, pero vamos, esa es la que se lleva... Yo siempre complemento, porque además es la vida, ¿eh? No me diga usted que no es verdad. No soy... Primero digo, primero vivir y luego filosofar. Por lo tanto, usted no me vaya ni con revoluciones ni con teorías, no, al tío que está en paro, a la gente que tiene sus necesidades concretas y que si está como está, no le venga usted con virguerías teóricas y con programas de nacionalismos y demás. Esa es la realidad. Primero, vivir. Cuando usted realmente atiende a una sociedad en sus necesidades vitales, a la familia que tiene el drogadicto, al otro que lo tiene marginado, al otro que está en paro, y cuando usted atiende estas cosas suficientemente, por lo menos, entonces viene el otro principio, no solo de pan vive el hombre. Bueno. Entonces, es cuando vienen las formulaciones políticas, viene hasta la revolución, cuando el joven, fíjese usted, todo ese fenómeno europeo, y no le quiero enrollar, pero usted fíjese, en lo que hemos visto en Europa, en tiempos de mucha prosperidad, todo un sector, especialmente juvenil, que se revela y va por vías tremendas. ¿Por qué? Porque no le basta con vivir bien y necesita algo más. Este es el planteamiento, y no solo el... Y luego lo demás... O sea, que no solo de pan vive el hombre, pero el pan que no falta. El pan que no falta. Exactamente, porque una sociedad sin pan no le vaya a usted tenemos con teorías, tenemos 2 minutos. De usted se dice... tenemos. 2 minutos, se acaba esto enseguida. De usted se dice, menudo jesuita. ¿Sabe usted que a usted le han llamado jesuita, jesuítico, jesuitón, el padre Arzalluz? Responda usted, ¿es usted un jesuita o no? A ver, cuando le llaman a usted jesuita... Y gracias a que fui jesuita, tengo muchas cosas que si no, no hubiera tenido. Y que desde luego muchos políticos no tienen. Y no es por soberbia, sino porque yo estuve en un buen sitio. A mí me dicen jesuita como si dijeran algo malo, estos usías y demás. Yo tendría que empezar, si fuera como ellos, a decir ex facha, ex trotskista, ex totalitario, ex comunista. Y le aseguro a usted que elijo 1000 veces haber sido jesuita, que haber sido trotskista, como hay ministros, o haber sido comunista. Y no porque ellos no tuvieran un sueño justo, sino porque aceptaron sistemas totalitarios que yo como demócrata visceral, no acepto. Es decir, los ex que hay por ahí sueltos, para mí, no los cambiaría por mi ex. Y gracias a mi ex tengo yo una serie de... Tengo la cabeza ordenada, tengo una serie de conocimientos, tengo una capacidad de desprendimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si creen ofenderme, allá ellos. Una duda, señor Arzalluz. ¿Xavier Arzalluz es el que hemos escuchado aquí en estos desayunos o el que de vez en cuando oímos tronar en el Alder Dieguna, en las campas, cuando habla usted de los negros y monta unos follones terribles? A todo, yo no me escaqueo, ¿no? ¿Y sabe usted allí lo que me pasa en las campas? ¿Qué le pasa allí? Estoy en un mitin de 3/4 de hora, digo muchas cosas, hablo del kilovatio, hablo de la industria, pero monta usted unos follones terribles. Termia, y de repente siempre hay alguien, porque aquí... Si cree usted que los medios de comunicación, los periódicos, son independientes como cree la gente, que a veces es independiente, o el país es independiente, o el mundo es independiente, todos son contrarios a mi idea. Todos. Porque yo soy nacionalista vasco y no soy paranoico. Entonces siempre hay alguien que de todo lo que yo digo durante 3/4 de hora toma la frase, la mutila, la manipula y la lanza. Y entonces viene todo lo demás. ¡Qué barbaridad que ha dicho! Y no ha dicho eso. Ese es el doctor Jekyll. ¿Qué me hace? Pero yo soy... Señor Arzalluz, aunque no solo de pan... que aparezco aquí. Aunque no solo de pan vive el hombre, usted ha participado hoy en los desayunos, que son el almuerzo previo. Y segundo, ha desayunado usted bien, porque te voy diciendo, estos desayunos que ustedes simulan que hacen. Son muy frugales. He tomado unos cafecitos porque tenía mucho sueño. Y ustedes me han terminado de quitar el sueño. Bueno, hasta la próxima, don Xavier. Encantado. Gracias por habernos acompañado en los desayunos. Hasta luego, Antonio. Adiós, hasta buenos mañana. días. En el resumen. Hasta mañana en el resumen. Tengo el café frío ya. Gracias.